El objetivo de la charla de hoy, vamos a mencionar unos componentes bioactivos de algunas plantas y de algunos extractos animales. Al final de esos componentes vamos a ver la evidencia clínica que hay sobre esa terapéutica y al final vamos a dar respuesta de cómo podemos mandárselo al paciente o cómo lo encontramos, en este caso en los suplementos o en los medicamentos Nutrivita. Lo que nos trae este mes acá esta charla es las enfermedades tromboembólicas. Si el manejo de una enfermedad tromboembólica, la prevención, el tratamiento y las secuelas podrían ser tratadas con medicina alternativa y funcional. Se puede, eso se puede. Esa es la pregunta que nos trae hoy aquí. ¿Se puede? Bueno, a eso le vamos a dar respuesta. Entonces, para hablar de enfermedades tromboembólicas, vamos a hablar de tres principalmente: el tromboembolismo pulmonar, el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Porque son las tres que más tienen prevalencia en el mundo, son las que más frecuentemente se presentan. Con respecto al accidente cerebrovascular, si nos ceñimos a las guías de la AJA, el accidente cerebrovascular la sufren 750,000 personas al año y representa el 32% de las muertes en Reino Unido y en Estados Unidos. Generalmente, el accidente cerebrovascular o el stroke o el ataque cerebrovascular, el 87% de las causas son isquémicas y la principal causa de esa isquemia es tromboembólica y más específicamente cardioembólica, o sea, las arritmias cardíacas generalmente son la principal causa de accidente cerebrovascular isquémico. Hay otras causas que son la intracerebral, que corresponde al 10%, y ahí es por una obstrucción propia de la arteria, no por un émbolo. Y hay otra que es por un compromiso subaracnoideo que comprima o que lesione un vaso intracerebral. Entonces, teniendo en cuenta esa primicia, podremos decir que el ACV es una enfermedad que mata y que compromete la vida de nuestro cerebro, afectándose generalmente por el compromiso del endotelio y por el compromiso de placas de ateroma que se forman en carótida. Pero no solo el ACV es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Nos seguimos ciñendo a las guías de la AJA. Y según la guía de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, que son guías mundiales, el infarto nosotros lo producimos por una secuencia, o hay una secuencia para producirse el infarto. Lo primero es que se forma una placa de ateroma. Después esa placa, entonces si podemos ver, ellos hacen una secuencia que es el ABCDE. Cuando nosotros tratamos pacientes o enseñamos estudiantes o hicimos el curso de soporte vital, nos enseñaron que había un ABCDE, que ya no es ABCDE, ahora es CABD, pero aquí en el infarto también hay un ABCDE. En el A hay una placa de ateroma que está inestable. Eso es lo que generalmente pasa, o el primer paso para poder llegar a que el paciente produzca un infarto. Esa placa se estabiliza o sigue inestable. Si sigue inestable, lo más probable es que evolucione hasta un infarto. Y si queremos que se estabilice, usamos algunos medicamentos. Los medicamentos convencionales que utilizamos para estabilizar la placa son las estatinas. En la B hay una ruptura de la placa, lo que crea una cascada inflamatoria, una liberación de citocinas, una afectación del endotelio, que va a producir inflamación, va a producir activación de los factores de coagulación y de las plaquetas y va a ir cerrando la luz
de la arteria. Ahí se produce una angina inestable o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Recordemos que dentro del infarto tenemos dos grandes clasificaciones: el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. La diferencia entre los dos es básica. En el infarto que no eleva ST, el vaso no está obstruido por completo, o sea, todavía pasa sangre por ese vaso. En el infarto que tiene una elevación del ST, el vaso está obstruido en su totalidad. No hay flujo por ese vaso. Esa es la razón por la que el infarto agudo con elevación del ST se tromboliza y el que no tiene elevado el ST no se tromboliza. Entonces, después que se da esa obstrucción de la luz, se produce una disminución de la luz, no por completo, y comienza a presentarse turbulencia, lo que crea microémbolos que van a ir obstruyendo la luz distal de los capilares. Si eso prosigue, llega a la E, que ya es un trombo oclusivo, ya es un infarto con elevación del ST, y podría terminar en una resolución y una angina estable, dependiendo del manejo que se le dé a ese paciente. Y el tercer caso, bueno, antes de pasar allá, tenemos en estos momentos de pandemia que saber que el COVID, la enfermedad por SARS-CoV-2, ha demostrado que produce infartos agudos del miocardio con elevación y sin elevación del ST, con pacientes que incluso antes de la enfermedad por COVID tenían cateterismo cardíaco con coronarias sanas. Este fue un trabajo que se hizo donde se tomó una totalidad de 187 pacientes y de esos 187 pacientes, el 83% hizo un evento coronario. De esos, el 37% era un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y el 63% un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Ese de datos de la revista española de cardiología. También se ha demostrado que el COVID ha disminuido, esto fue un estudio que se hizo en España, las intervenciones durante la epidemia. O sea, antes del COVID se hacían más procedimientos diagnósticos, más procedimientos estructurales, que son cirugías, más intervenciones en infarto agudo con elevación del ST. Y después del COVID, miren cómo han disminuido la angioplastia en menos del 48%, o sea, se está haciendo casi la mitad de lo que hacía antes. Eso no quiere decir que los pacientes no se enfermen, sino que la pandemia está haciendo que se desvíe o se subtraten esas enfermedades. El infarto agudo del miocardio con elevación del ST, menos el 40%. En procedimientos diagnósticos, más de la mitad de los procedimientos se han dejado de hacer, y en cirugías cardiovasculares, casi la totalidad, el 81% de las cirugías ya no se están haciendo. Todo secundario a la pandemia, y por supuesto esto es entendible, porque para operar a un paciente necesitas unidad de cuidados intensivos, ventilador mecánico y pues todo lo demás, y eso es lo que hay deficiente en este momento por todas las patologías respiratorias presentes. Pero la tercera enfermedad cardiovascular a la que nos vamos a dar detalles el día de hoy es el tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar generalmente es secundario a una trombosis venosa profunda. Se produce un émbolo que va y produce una obstrucción de una arteria pulmonar. De tromboembolismo pulmonar, más o menos se presentan 900,000 casos al año. De esos 900,000, 300,000 mueren. Y son más comunes cuando el paciente, son más comunes en pacientes que tienen factor de riesgo. Y también son más prevalentes o se presentan más que si juntásemos cáncer de mama, accidentes de tránsito y SIDA. No se mueren más de 300,000 personas. O sea, se mueren más de tromboembolismo
venoso de embolia pulmonar específicamente que de esas 3 enfermedades juntas, convirtiéndose así el tromboembolismo venoso como la tercera enfermedad vascular más común, después de la enfermedad cardíaca que ya lo vimos y el accidente cerebrovascular. Esa es la razón por la que vamos a ver esas 3 enfermedades cardiovasculares, ya que son las que más prevalencia presentan y de las que más ustedes van a tener contacto con los pacientes. Sin duda, hay que mencionar también el famoso COVID en la enfermedad por tromboembolismo pulmonar o por embolia venosa, porque bueno, ya sabemos que ese es un efecto de la enfermedad por SARS-CoV-2, produce embolia, incluso algunas vacunas están relacionadas con producir trombos, y uno de los marcadores que tenemos en los pacientes que sufren COVID que nos dan un indicio de si ese paciente tiene o no un alto riesgo de hacer embolias o trastornos de la coagulación es el dímero D. Entre más elevado está el dímero D, más es la probabilidad de que el paciente muera por una enfermedad tromboembólica, teniendo en cuenta sin duda que el factor de error es amplio, pero el riesgo aumenta. Miren cómo es el riesgo en los pacientes que no tienen el dímero D elevado. Entonces, ¿cómo se produce toda esta enfermedad vascular, coagulopatía y trastornos tanto en el infarto agudo del miocardio como en el accidente cerebrovascular y en la enfermedad tromboembólica? Pues comienza con una lesión en el endotelio. Generalmente la selectina P es una de las moléculas que se activa inicialmente o la que comienza la cascada de activación, donde también se activa la selectina E, y en el linfocito la selectina L. Eso va haciendo que se estimulen todos los factores quimiotácticos, los mismos monocitos y linfocitos interactúen con las plaquetas y comienza toda esa cascada de agregación plaquetaria. O sea, una respuesta inmunológica como todos lo sabemos. Ahora vamos a ver qué pasa. Existen muchas pruebas con unos grados de evidencia diferentes, tanto para el tratamiento como para el diagnóstico de estas enfermedades cardiovasculares. No es lo que nos trae acá, pero sí necesitamos saberlo. Hasta acá vamos recordando todo lo que sabemos y lo que sabíamos hasta el momento. Y los tratamientos convencionales, algunos los conocemos, otros no los conocemos, pero de aquí en adelante vamos a ver qué hay de la medicina alternativa, medicina. Vamos a mostrar evidencia científica y componentes bioactivos. Entonces tenemos el efecto de los omega 3 que lo hemos mencionado en muchas ocasiones en otras patologías, pero traemos de nuevo a colación sobre trabajos que se han hecho el efecto de los ácidos omega 3 en enfermedades cardiovasculares. Hay muchos trabajos, acá sobre todo del ácido eicosapentanoico, el EPA, un estudio gigantesco que es el estudio HELIX, donde se demostró el efecto sobre las enfermedades cardiovasculares por su efecto directo sobre la hipercolesterolemia. Entonces, los ácidos omega 3 han demostrado, en estos dos trabajos podemos encontrar esa evidencia, que tienen un efecto antiarrítmico, un efecto antitrombótico, mejora la función endotelial, inhibe la formación de aterosclerosis, optimiza el metabolismo de lípidos. Y si le sumásemos a eso lo que vimos en una charla que dimos de antioxidantes, en un trabajo que se hizo donde se demostró que los pacientes que estaban intubados en la unidad de cuidados intensivos, cuando le suministrábamos omega 3 de alta calidad, disminuían el tiempo de ventilación y de estancia en la unidad hasta 28 días. Ese cambio solo con administrar ácidos omega 3 de buena calidad. Eso es muy importante. No es solo administrar omega 3, sino omega 3 de buena calidad. Si el omega 3 es de mala calidad, usted en vez de ayudar al paciente, lo está enfermando.
Y se demostró en estos estudios sobre el efecto sobre la enfermedad cardiovascular que darle omega 3 a un paciente reduce el 19% los riesgos coronarios mayores, de enfermedad coronaria mayor, o sea, de infarto agudo del miocardio y de todas estas enfermedades severas sobre el corazón. Con un p-valor de 0.011, o sea, es un estudio significativo. Pero también los omega 3, en otro trabajo, de la misma proporción o casi más grande que el HELIX, que se publicó en la revista americana del Colegio de Cardiología en el 2019, se demostró que el EPA disminuyó los eventos finales primarios, o sea, el paciente se infartó y se murió. Esos son eventos finales primarios, o sea, el paciente le dio el infarto y murió. 61 frente a placebo, que eran 89, o sea, por cada 1000. Quiere decir que cuando le dabas EPA, un omega 3, EPA y DHA son dos omega 3, si le dabas EPA al paciente, omega 3, se te morían de 1061. Pero cuando no le dabas EPA, no se morían 61, sino que se morían 89. O sea que los pacientes que se infartan y se mueren, disminuye el riesgo dando un omega 3 de alta calidad. Pero también disminuyó los eventos secundarios, pacientes que ya habían tenido una enfermedad cardiovascular y que tienen un nuevo evento. A los pacientes que le dábamos EPA tenían 32 por cada 1000, mientras que los que no recibían EPA tenían un evento coronario 44 pacientes por cada 1000, con un p-valor muy significativo, muy significativo. Todo esto conlleva a concluir que si nosotros tenemos pacientes con riesgo cardiovascular o si no tenemos riesgo cardiovascular, es una buena idea tomar ácidos omega 3. Entonces, los eventos primarios eran todas estas enfermedades, tenía una enfermedad por revascularización, tenían enfermedades cardiovasculares por falla cardíaca y tenían eventos secundarios. En cada uno de esos, los que les mencioné anteriormente, está discernido en estas tortas que podemos ver acá. En el mismo estudio se demostró también, se puso en estas tablas podemos ver de rojo el total de eventos con placebo y en azul el total de eventos con ácido eicosapentaenoico, un ácido omega 3. ¿Cómo disminuyó cuando el riesgo, cuando a esos pacientes que sufrieron un evento le administramos ese omega 3 a 5 años? Durante 5 años, miren la diferencia en el riesgo. Tomando omega 3, siempre he sido claro, de buena calidad. ¿Cuál marca? La que ustedes quieran, de buena calidad. ¿Cómo sé yo que es de buena calidad? Pues eso lo vamos a discutir después. Y acá les voy a presentar un omega 3 de buena calidad. Pero tenemos otro componente bioactivo que es el Citrus sinensis. El Citrus sinensis es el naranjo dulce, el jugo de naranja. Ese jugo de naranja o ese naranjo o ese Citrus sinensis tiene un componente bioactivo. Aquí cabe, estoy mencionando componente bioactivo y metabolito secundario. Las plantas tienen dos tipos de metabolitos, unos metabolitos primarios que son los que usan para sobrevivir, azúcares, agua, y un metabolito secundario que es el que generalmente utilizan para defenderse. La mayoría de los medicamentos o de las plantas que usamos con un fin terapéutico, lo que utilizamos para ese fin terapéutico es el metabolito secundario, también denominados componentes bioactivos. Dentro de estos componentes bioactivos del Citrus sinensis tenemos la esperetina. La esperetina ha demostrado que disminuye la migración celular cuando hay presencia de factor de necrosis tumoral.
inhibe los metabolitos secundarios al factor de necrosis tumoral que produce inflamación vascular y lesiones del endotelio. Administrar esperitina en esos pacientes va a disminuir ese riesgo cardiovascular, ¿verdad? Pero también tiene otros efectos. La esperidina tiene otros efectos en el cáncer, tiene efectos en la insuficiencia cardíaca y tiene un efecto muy importante en el remodelamiento cardíaco. Eso es muy importante porque si yo tengo un paciente que se infartó, es una muy buena idea darle esperidina para disminuir el riesgo de remodelamiento cardíaco. El remodelamiento cardíaco es la fibrosis cardíaca y ese tejido que se fibrosa no vuelve a ser contráctil. En la medicina convencional se utilizan los inhibidores de la ECA o los inhibidores del receptor de angiotensina, los ARA2, para disminuir el remodelamiento cardíaco. Podríamos hacerlo con medicina funcional según el grado de evidencia que estamos viendo hasta este momento. No quiere decir que si un paciente se infartó le quite el IECA, pero sí que si le anexo este medicamento a ese paciente, sus beneficios van a aumentar. ¿Cómo actúa entonces? Entonces tenemos, esta es una plaqueta, esta es una célula endotelial donde se produce varios efectos. Se producen unos efectos en la secreción de serotonina, se produce varios efectos sobre el tromboxano, un bloqueo el origen del tromboxano, bloqueo sobre el PLC gamma 2 y el beta 2, y de esa manera se disminuye el riesgo de agregación plaquetaria. Y por otro lado, estimula la secreción de óxido nítrico, lo que va a producir vasodilatación. Entonces tenemos varios efectos. Disminuimos el riesgo de formación del trombo y mejoramos la dilatación del vaso. Tiene efectos sobre el estrés oxidativo, sobre la inflamación y todos estos efectos sobre el cáncer, que no es lo que nos trae hoy aquí en este momento, pero es importante saber que la esperidina produce todos esos efectos moleculares sobre la supresión y la activación de las células cancerígenas. Aunque no es la causa de la charla, sí es importante mostrarles que la esperitina se hizo un estudio donde se demostró que tiene efectos contra las células ELA. Las células ELA son un banco de células donde si uno quiere experimentar sobre cáncer de cuello de útero, debe conseguir las células ELA, y al administrarle el metabolito bioactivo se logró un control del crecimiento celular, pero también de las células K562, que es otro grupo celular que está relacionado con la aparición de la leucemia, y también un efecto antimicrobiano in vitro sobre múltiples bacterias. Por eso era que las abuelas nos decían, tiene gripa, dele limonada. Hágale la limonada, pero con el limón completo, porque la cáscara del limón, en general de los cítricos, pero sobre todo del naranjo, pero el limón también tiene el componente, la esperitina. La naranja es lo que más la contiene. Entonces, ellas lo sabían y nosotros apenas nos estamos enterando hasta el 2015 según este trabajo. Pero además de esos efectos, tiene una actividad quelante, y los que han hecho quelación en algún momento saben que el efecto de la quelación es barrer metales pesados, es el efecto fundamental, pero también disminuye la placa de ateroma. Entonces también tiene un efecto sobre la placa de ateroma porque tiene un efecto quelante y un efecto sobre el calcio. Tenemos otro componente bioactivo que es el aceite esencial de bergamot. Se ha demostrado que este aceite esencial, este es un cítrico, otro cítrico que se produce sobre todo en Italia, y se ha demostrado que ese aceite esencial modula el ingreso y la salida de calcio a nivel intracelular en las células endoteliales. Entonces, modula el calcio intracelular, bloquea el ingreso del calcio a la célula y de cierta manera protege la función endotelial.
y la salud cardiovascular, por supuesto. En este trabajo que se hizo en el 2013, se demostró que el aceite esencial de Rhizobergamia produce movimiento del calcio de intra a extracelular, aumenta el nivel de calcio intracelular y de esa forma moviliza los almacenes de calcio intracelular que están en el retículo endoplásmico y que están en las mitocondrias. Eso hace que la célula endotelial equilibre sus niveles de calcio y la protege contra efectos nocivos y reacciones inflamatorias. Cabe mencionar también, y lo voy a mencionar al final, se van a dar cuenta por qué, que las vitaminas B, hay unos trabajos, algunos autores dicen, usamos vitamina B para disminuir el riesgo cardiovascular. No se ha demostrado que la vitamina B directamente produzca una disminución directa del riesgo cardiovascular. Lo que sí se ha demostrado es que si la usamos con otros medicamentos o con otros componentes bioactivos como la esperidina, se aumenta el efecto de la esperidina. Entonces, se usa más como coadyuvante y lo vamos a encontrar en algunas presentaciones de medicinas funcionales como coadyuvante a manejar ese riesgo cardiovascular o como efecto cardiovascular, pero por sí solas no se ha demostrado que estas vitaminas disminuyan el riesgo cardiovascular. Otra historia diferente ocurre con las enfermedades neurológicas y eso lo vamos a ver en su momento. Y llevamos 3 componentes bioactivos. Cuarto componente bioactivo, los esteres de esterol. Los esteres de esterol tienen un papel importante en el manejo de la hipercolesterolemia. Disminuye el colesterol hasta el 15%. Eso en este trabajo se le administró esteres de esterol para disminuir el colesterol y se demostró, miren, este es el LDL y este es el colesterol total. Este es valor negativo, menos 0, todo lo que disminuyó, pero después de 3 gramos, la administración no fue significativa. Cuando administrábamos más de 3 gramos al día, ya no disminuía mucho más. O sea que la dosis pico de esteres de esterol es de 3 gramos para que pueda ser significativo su efecto. Pero esos esteres de esterol también demostraron que inhiben las concentraciones, disminuyen las concentraciones de endotelina 1. Y la endotelina 1, recordemos que es una sustancia que produce vasoconstricción, tiene un efecto quimiotáctico de atracción celular, tiene un efecto mitógeno, tiene un efecto sobre la proliferación de células del músculo liso y además aumenta el LDL oxidado. Y recordemos que todos estos factores aumentados nos dan riesgo cardiovascular. Recordemos que el LDL oxidado es uno de los factores que se mide para determinar el riesgo cardiovascular de un paciente. Entonces, se usó placebo y se usó el fitoterapéutico en los pacientes para ver qué sucedía con el paciente que recibía el placebo y el paciente que recibía el fitoterapéutico, y miren cómo cambiaron los valores con el placebo y con el fitoterapéutico, donde en todos los resultados el fitoterapéutico fue superior al placebo. En conclusión, los fitosteroles disminuyeron los niveles plasmáticos de endotelina 1, logrando un control de los niveles de colesterol y por ende una disminución del riesgo cardiovascular de esos pacientes. Hemos hablado ya hasta este momento de varios metabolitos. Al final voy a aterrizar todos estos conceptos en algo sencillo para que ustedes puedan saber, bueno, ya yo sé que el omega 3 lo puedo usar en el riesgo cardiovascular y tenemos evidencia que funciona.
Ya yo sé que la hesperidina la puedo usar en el riesgo cardiovascular y tenemos evidencia de que funciona. También sabemos que los esteres de esterol funcionan. Y al final viene la pregunta, ¿y yo cómo se lo formulo al paciente? Porque ya yo sé que sí funciona y cuando el paciente llega a mi consulta, ¿qué le mando? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Voy a acabar de mencionar la evidencia y cada uno de los componentes bioactivos que nos trae en este momento a la reunión y al final vamos a hacerlo más sencillo. Otro componente es la vitamina E, el alfa-tocoferol sobre todo. La vitamina E tiene varios componentes. El activo en los seres humanos es el alfa-tocoferol y se ha demostrado que el alfa-tocoferol tiene un efecto regulatorio sobre el sistema cardiovascular. El alfa-tocoferol produce homeostasis lipídica, como lo mencionamos en una ocasión sobre la célula pulmonar. El alfa-tocoferol evita que haya estallido en la célula pulmonar, la vitamina E, pero en el sistema cardiovascular hace el efecto parecido. Él estabiliza la pared celular y estabiliza la placa de ateroma. Entonces recuerden que como tiene homeostasis lipídica, la pared celular es fosfolípidos. Entonces va a evitar que se fracture la célula y por consiguiente va a lograr una estabilidad de la placa. En este trabajo se demostró que es una revisión que se hizo en el 2019, que hay una relación directa entre los niveles de vitamina E y la enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que tiene niveles de vitamina E bajo tiene más riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular que los que no lo tienen. Si yo tengo un paciente con un nivel de vitamina E bajo y tengo un paciente con un nivel de vitamina E normal, ese paciente que tiene la vitamina E baja va a tener más riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Entonces ahí viene la pregunta, ¿se puede prevenir, se puede tratar un paciente con riesgo o con enfermedad cardiovascular con medicina funcional alternativa? Por supuesto. Ya podemos ver que le podemos dar un omega 3 de buena calidad. Ya podemos ver que le podemos dar vitamina E y con datos científicos, no porque el que me visitó del laboratorio XY me dijo que le diera vitamina E al paciente o porque yo lo leí en un libro yo lo leí en Google, pero lo leí en Google y la pregunta para nosotros que somos médicos, ¿dónde está la evidencia? Bueno, aquí está la evidencia. Esta es la evidencia que demuestra que nosotros podemos dar a los pacientes vitamina E para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Que podemos dar omega 3 para disminuir el riesgo cardiovascular? Sí. ¿Que tenemos un paciente respiratorio y le queremos dar omega 3 de alta calidad para mejorar la respuesta pulmonar? Sí, porque está la evidencia. Y ahí podemos seguir. Bueno, pero entonces también tenemos que entrar a mencionar, en este caso, a la coenzima Q10. La coenzima pues, está presente en todos nosotros y es necesario. Es muy importante, y voy a hacer un paréntesis acá antes de continuar, la coenzima Q10 es un medicamento que podemos utilizar para pacientes que tienen síndrome post-COVID. Estos pacientes que están agotados, que no tienen energía, que se sienten cansados todo el tiempo y es una de las principales consultas en pacientes que les dio COVID. Hoy tengo una paciente que me dice, doctor, yo vendo seguros y tengo 2 meses que no salgo de la casa porque no quiero ni comer, pero no quiero comer no porque no tenga hambre, sino porque no tengo ni ganas de pararme a ir a comer. Ese paciente requiere usar coenzima Q10. Usted, si está muy cansado, si no tiene energía, use coenzima Q10, una capsulita de 200 miligramos en la mañana y le va a ir bien. Al final vamos a decir qué coenzima Q10 podemos utilizar. Aquí se demostró que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es del 28.1%
en un grupo de pacientes que se les administró coenzima Q10 y selenium. Entonces, coenzima Q10 y selenium, y los pacientes se mueren menos. Se mueren menos. O sea, es la mortalidad, no es siquiera que el paciente va a mejorar. Si yo tengo un paciente hipertenso, diabético u obeso, dislipidémico, y yo sé que ese paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular, no sean malitos, denle selenio y coenzima Q10, con eso usted va a disminuir la mortalidad 28.1%, que es un montón. Haga de cuenta que de 100, 28 menos no se mueren como los otros que sí. En cambio, perdón, 28%, no 28 menos, 28% se disminuyó la mortalidad. A cambio, que en el grupo que recibió placebo, el 38% se murieron. O sea, se mueren menos. No son 28% en realidad. Son 10% porque es la diferencia que hay entre placebo y los que recibieron coenzima Q10 y selenio. O sea, el 10% menos de mortalidad. Entonces aquí lo podemos ver en esta gráfica, donde en azul se representa el placebo y en rojo se representa los pacientes que recibieron coenzima Q10 y selenio. Este es el tiempo en años y la sobrevida. Si se dan cuenta, miren la diferencia de sobrevida que hay a 14 años de tratamiento y de seguir un control. A diferencia de los medicamentos, bueno, no todos los medicamentos convencionales, hay pacientes que toman losartán toda la vida, pero en este no tenemos con los medicamentos funcionales efectos secundarios tan marcados como lo tienen los medicamentos convencionales. Nosotros podríamos buscar en las páginas de reacciones adversas a los medicamentos cuántos efectos adversos presenta el losartán y podríamos buscar, puede ser cualquier medicamento, estoy solo poniendo el ejemplo de losartán, y podríamos poner cuántos efectos adversos tenemos con coenzima Q10 y con selenio, y la diferencia va a ser gigantesca. Entonces miren la sobrevida, la proporción de la sobrevida, cómo fue abriéndose la curva a medida que fueron pasando los años. O sea, entre más tiempo el paciente tenía o consumía selenium y coenzima Q10, la distancia entre los que sobrevivían y los que morían era más amplia. Estos pacientes, que eran los que no recibían coenzima Q10 y los que no recibieron selenium, se iban muriendo a una velocidad más rápida que los que recibían coenzima Q10 y los que recibían selenio, con un estudio que se hizo a 15 años. La diferencia entonces en esos pacientes con selenio y coenzima Q10 en cuanto a la mortalidad se calculó a los 5 años, a los 10 años y a los 12 años. Los pacientes que recibían selenio y coenzima Q10 a los 5 años se morían 5.9%. Los pacientes que no recibían nada se murieron el 12.6%. Miren la diferencia. Se morían el doble. A los 5 años se murieron el doble los que no recibieron Q10 y los que no recibieron selenio. A los 10 años se mantenía casi prácticamente la misma tendencia, 20% menos y 38% en placebo, casi el doble continuaba. Y a los 12 años casi se mantenía parecido el porcentaje de mortalidad. Y si nos damos cuenta, el valor P cada vez aumentaba más. Queriendo decir con esto que cada vez se volvía más significativo. Podríamos ver entonces que tanto la coenzima Q10 como el selenium se pueden utilizar con seguridad para disminuir el riesgo cardiovascular de un paciente, pero no solo el riesgo, la mortalidad. O sea, usted le da coenzima Q10 al paciente y se muere menos. Se muere menos.
Si mi papá es hipertenso y diabético, dele coenzima Q10 y dele stevia. ¿Por qué no? Si con eso voy a evitar que se muera, prácticamente así. Voy a disminuir el riesgo de que se muera, al menos de enfermedad cardiovascular y de otras cosas que después vamos a ver. También esa coenzima Q10 está indicada en pacientes con patologías neurológicas que a la final terminan haciendo un daño severo a la calidad de vida del paciente. Tan severo que en algunos casos los padres no recuerdan ni siquiera a sus hijos. Entonces, démosle vitamina B10 a los viejos, tome cada quien si quiere, pero hay que comenzar a conocer que este tipo de tratamientos suman, no restan. No quiere decir que yo a mi paciente le voy a quitar el telmisartán porque tiene 130/90, le quito el telmisartán y le doy Q10 y le doy esperidina y le doy todo. No, para quitar los antihipertensivos, siempre el cuerpo sabe cómo hacerlo. ¿Cómo así que el cuerpo sabe? Usted comienza el tratamiento conjunto con el tratamiento que el paciente lleva. Cuando el paciente comience a hacer hipotensiones, comience a sacarle los medicamentos convencionales de manera regulada y puede quedar incluso sin medicamentos convencionales, pero no a ciegas. Si usted hoy le llega a un paciente, usted lo formula y le quita los antihipertensivos, mañana está en urgencia, sin ninguna duda, porque esto es un efecto terapéutico de curación. El paciente va comenzando a regularse para poder comenzar o que su cuerpo funcione de manera equilibrada. Eso no se hace de un momento para otro, eso lleva un proceso y mientras ese proceso se va cumpliendo hay una forma de saber cuándo quitar los antihipertensivos. Mídale la presión al paciente. Fácil. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Ya vamos a ver. Bueno, entonces hay otra componente bioactivo que es la pimienta negra. A este solo le vamos a dedicar una diapositiva. Hace parte coayudante de algunos tratamientos, algunos medicamentos lo incluyen, porque tiene un efecto importante. Ese efecto importante es que este componente bioactivo promueve el flujo de colesterol de los macrófagos, sobre todo salida de las moléculas de colesterol del macrófago. El macrófago comienza a funcionar mejor y deja de hacer reacciones inflamatorias. Este es un trabajo del 2017, reciente, muy bueno. ¿Y cómo entonces, ahora, cómo entonces hablamos de todos esos componentes bioactivos? Vamos a ver qué pasa. Van a seguir, por favor, el láser y aquí podemos ver que aquí tenemos en la primera fila los componentes bioactivos, el efecto terapéutico demostrado. Todo esto que les he dicho hasta este momento está resumido en este cuadro. Las indicaciones terapéuticas, el medicamento que lo contiene, lo que ustedes querían saber, cómo yo lo encuentro y la dosis. Entonces, en el omega 3, los principales omega 3 son el DHA y el EPA. ¿Qué efectos tienen en mi paciente? El omega 3 tiene un efecto antiarrítmico, tiene un efecto antitrombótico, mejora la función del endotelio, inhibe la formación de aterosclerosis, optimiza el metabolismo de lípidos. Entonces, ¿en qué estaría indicado? En general, en todas las enfermedades cardiovasculares, dentro de las que están incluidas la hipertensión, el ACV, el infarto, y por ende aquí está el postinfarto y la enfermedad arterial periférica, que a la final esa enfermedad arterial periférica y la enfermedad venosa periférica nos van a conducir a la enfermedad pulmonar por tromboembolismo pulmonar. Yo les decía en la presentación, un omega 3 de buena calidad. ¿Cómo sé yo que el omega 3 es de buena calidad? Bueno, lo buscamos en empresas que califiquen omega 3, como las calificaciones IFOS, pero aquí podemos tener acceso a un omega 3 de buena calidad llamado Megared, es el que manejamos con Nutrivita. Esas cápsulas vienen de 1000 miligramos y la dosis para ese paciente podría ser una dosis, una cápsula antes del almuerzo. Sería dosis terapéutica suficiente. Hablamos
de otro componente bioactivo, que era la naranja, que dijimos que las abuelas sabían, son los cítricos en general. En especial hablamos del Citrus sinensis. El Citrus sinensis tiene dos componentes fundamentales, la esperitina y la esperidina, que son los metabolitos bioactivos, que producen mejoría de la función endotelial, mejoran insuficiencia cardíaca, evitan el remodelamiento cardíaco, y por eso acá les pongo en negrita postinfarto. Un paciente que está postinfarto, hay que darle Citrus sinensis, que es esperitrina y esperidina. Esquelante quiere decir que quela metales pesados y nos ayuda a sacar colesterol, y tiene un efecto anticancerogénico. Aquí también teníamos el aceite de bergamot, que modula los niveles de calcio intra y extracelular, mejorando la función del endotelio, y que la vitamina B por sí sola no sirve para la enfermedad cardiovascular, pero que unido a otros componentes bioactivos va a tener un efecto coayudante y potencia el efecto terapéutico de los otros componentes bioactivos. ¿En qué enfermedades los podemos usar? En todas las enfermedades que ya mencionábamos anteriormente, pero sobre todo en el postinfarto, no solamente en el postinfarto del corazón, también podremos usarlo en el postinfarto del cerebro, de una extremidad, porque no solo el estudio está hecho con remodelamiento cardíaco, pero se basó en un estudio in vivo. In vivo quiere decir generalmente en ratones de experimentación, donde aparte de células miocárdicas también evitaba el remodelamiento de células neurológicas y de otras células, que las entraremos a detallar en su momento cuando veamos el módulo de patologías neurológicas y de otras patologías. Aquí estamos en las patologías vasculares. Entonces tenemos un medicamento, el Citrichols. El Citricholes tiene esperitrina y esperidina, 410 miligramos, y los contiene como Citrus sinensis. Tenemos 250 miligramos de aceite de bergamot, y tenemos una relación de vitamina B6, B12 y B9, 1010 y 400, como coayudante terapéutico para estos componentes bioactivos. ¿Cuánto le vamos a dar a ese paciente entonces de Citrichols? Una con el desayuno y una con la cena. Son 2 cápsulas al día. ¿Podría dárselas en una sola dosis? Sí, si usted considera que al paciente le es más cómodo tomársela en una sola dosis, se la puede dar en una sola dosis. Sin embargo, yo le aseguro que este paciente que tenga estas enfermedades está acostumbrado a tomar medicamentos. Y que si el medicamento nos va a dar la posibilidad de mejorar la lesión miocárdica o la lesión vascular, y en algún momento comenzar a sacar algún medicamento antihipertensivo, sería estupendo. No me quise alargar más, pero hay un medicamento que es el ajo. El ajo es un medicamento muy importante que actúa sobre los receptores 2 de angiotensina, y que en los medicamentos de hipertensión es un medicamento muy bueno para la hipertensión, que va a ayudar a disminuir la hipertensión. También disminuye el riesgo cardiovascular, y que lo vamos a detallar después, porque también disminuye el riesgo de cáncer de colon. Tiene una evidencia ahí 2B. Tenemos los esteres de colesterol y tenemos el alfa tocoferol. Entonces, los esteres tienen un efecto sobre la disminución del colesterol y la disminución de la endotelina 1, y el alfa tocoferol tiene un efecto sobre la homeostasis del lípido y estabiliza la placa. O sea, si tenemos un paciente con angina, bueno, no les escribí aquí angina, pero este paciente este medicamento es un medicamento para angina. ¿Por qué? Porque estabiliza la placa. Recordemos cuando vimos estas primeras diapositivas, donde cuando esa placa se inestabiliza, posterior a la inestabilidad de la placa es que se presenta la angina. La angina es dolor torácico. Si yo tengo un paciente con angina, significa que ese paciente ya tiene una placa inestable. Yo los voy a corregir después. Supongo que les van a enviar ese machetito.
Se los voy a corregir y aquí se los voy a corregir, no, le voy a anexar la angina que aquí está indicado en angina. Entonces, de esteres tenemos en este medicamento, Cardivest, 718.7 miligramos y de alfa tocoferol, 5 miligramos, donde podríamos dar una cápsula diaria y esa se la podríamos dar al paciente con el almuerzo. Fácil. Y el tercer medicamento, en el que tenemos la coenzima Q10. ¿Y a quién le damos esto? A todo el mundo. A todo el mundo. Porque disminuye mortalidad. Disminuye mortalidad. Entonces la coenzima Q10 disminuye mortalidad. Se mueren menos, hay que darlo. Y pimienta negra, que promueve el flujo de colesterol de los macrófagos en todos esos pacientes y en pacientes neurológicos. Tenemos 200 miligramos de coenzima Q10 y tenemos 5 miligramos de pimienta negra en el medicamento que maneja Nutrivita, que es el C-Cime Q10 en cápsulas. Una después del desayuno, yo le mando, tienen que tener cuidado en mandar ese medicamento en la noche porque le podría producir insomnio al paciente. Porque es un medicamento, recuerden que les dije que está indicado en esos pacientes con síndrome post-COVID para activar el estado energético y todo eso. Entonces, si yo tengo un paciente que se lo manda en la noche, va a estar activado en la noche. Tengo que activarlo en la mañana. Y ahí les presento a cada uno de esos protagonistas. Aquí tenemos el C-Cime Q10, que tiene 200 miligramos de coenzima Q10. Aquí tenemos el Cardivest, que tiene 718 miligramos de esteres y 5 miligramos de alfa tocoferol. Tenemos el Citrichols con esperidina y esperitrina 410 miligramos como Citrusinensis, como aceite de bergamón 250 miligramos y vitaminas B6, B12 y B9 para potenciar el efecto de estos. Y tenemos, por supuesto, el Mega Red, que ya muchos conocen y que podemos recomendar como uno de los omega 3 de buena calidad y que tiene un valor asequible para los pacientes. Eso es muy importante. Yo creo que esta es la diapositiva de la foto. Si no nos acordamos de nada más, no importa. Después que nos acordemos de esto, es lo básico, porque acá tenemos resumido prácticamente toda la conferencia. Acá le damos finalización a la charla y pues quedamos atentos a cualquier duda o cualquier inquietud. Bueno, doctor, muy buena. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. No sé si hay alguna pregunta, por favor nos escriben en el chat. Pues le dan las gracias, doctor, que es muy completa su charla, muy interesante. No veo preguntas. Bueno, aquí... no, doctor, pues agradeciendo, muchas gracias. Creo que el machetico, como usted dijo, quedó súper bueno. Aquí están preguntando, ya le pregunto, la vitamina E, doctor, ¿se puede tomar por periodos prolongados? Bueno, hay unas vitaminas que son las vitaminas liposolubles que pueden alcanzar dosis tóxicas. Se puede tomar por periodos prolongados, pero siempre es aconsejable hacer espacios. Un ejemplo, yo tomo 2 meses o 3 meses y descanso un mes. Eso siempre es aconsejable para no lograr sobrepasar los efectos tóxicos. Y también tener en cuenta que los pacientes que tienen cáncer de próstata no deberían tomar vitamina E porque puede tener alguna interacción con el tipo de tumor que tenga. Todo depende del tipo de tumor que tenga ese paciente. Hay que detallar bien ese paciente y determinar si sí definitivamente le va a servir o en contraposición va a ser contraproducente. Listo, doctor. También nos preguntan, doctor, si Megared Kriloil puede darse 2 dosis en la mañana y en la noche. O sea, 2 dosis, una en la mañana y una en la noche. Bueno, sí, incluso en pacientes, que eso lo vamos a ver en su momento, de pronto lo mencionemos en patologías
osteoarticulares. En pacientes con artrosis y con enfermedades inflamatorias, yo llego a dar hasta 4.000 miligramos, o sea que sí serían hasta 4 cápsulas, 4.000 miligramos como efecto antiinflamatorio y después lo comenzamos a descalar. Pero él tiene un efecto antiinflamatorio poderoso, yo podría dar 4.000 y no pasa nada. Listo, doctor. Nos preguntan su recomendación para un ateroma cerebral. Bueno, son muchas cosas, son muchas cosas. No podemos basar la recomendación en una sola cosa sin conocer al paciente. Yo puedo dar una recomendación general. Uno, mejórele la microbiota a su paciente. Eso es fundamental. El eje enterocerebral es muy importante. Hay algunos aminoácidos indispensables para el cerebro que solo los produce la microbiota y cuando tenemos un mal microbioma, la nutrición cerebral está afectada. Entonces, mejórele a ese paciente su microbioma, hágale un plan nutricional que se dirija más hacia una dieta alcalina. Puede ser, en ese caso podríamos usar la dieta paleolítica o la dieta ancestral, o incluso podríamos irnos a la dieta mediterránea, hacia que se alcalinice más al paciente. Dele ácidos grasos omega 3 sin ninguna duda. Recordemos que el 60% del cerebro es grasa, entonces es indispensable darle ácidos grasos omega 3 y le anexaría homotoxicología para detoxificar al paciente. Eso es fundamental. Bueno, la recomendación de la vitamina E es de 1000 o de 400. Nosotros podemos dar de dosis hasta 1000. La idea es que si tú le das de 400, darle 2 dosis al menos para que hagas 800. Entre 800 y 1200 miligramos se considera una dosis ideal. Si le damos 1000, genial. Si le damos 800, está bien, pero podríamos llegar hasta 1200 miligramos día. Bueno, nos preguntan, doctor, de una paciente de 22 años hipertensa, ¿cuál es la recomendación para ella? Primero, saber por qué está hipertensa. Buscar si hay una causa. Entonces, ¿cómo sabemos si hay una causa? Bueno, hay que comenzar a hacer estudios, medir marcadores de función renal, hacer una ecografía renal para determinar que no haya un compromiso vascular renal, medirle incluso el flujo arterial vascular a los riñones. Cuando ya usted tenga claro si tiene alguna causa, tratar la causa. Si no tenemos ninguna causa, yo pienso que lo mejor es que le comiences a dar medicina funcional. Una paciente de 22 años que le comienzas a hacer tratamiento, lógicamente, como siempre lo he dicho desde el principio, yo no puedo mandarle a un paciente una cápsula de, sigo con el ejemplo, mandarle una cápsula de ajo de 300 miligramos y resulta que ese paciente tiene 180, 100. No, o sea, tengo que ser congruente. Incluso la medicina funcional y la medicina alternativa no consiste en abandonar la convencional, consiste en sumar siempre. Y tenemos que sumar, entonces dele lo mismo, mejore su microbiota. En todos los pacientes hay que mejorar la microbiota, en todos. Dele ácidos grasos omega 3, dele el Cardivest, dele coenzima Q10, por supuesto, porque va a mejorar la mortalidad. Comienza a regular eso y va evaluando, y va evaluando. Puede usar medicamentos que contengan ajo a altas dosis. Hay incluso medicamentos que contienen ajo hasta 1000 miligramos. Hay unos de otros laboratorios, como el Kiolic, que contiene hasta 1000 miligramos. No tiene ese, que no está en Colombia con registro INVIMA, pero podemos tener hasta 1000 miligramos y usted va ajustando su dosis de acuerdo al paciente. Listo, doctor. Pues hay bastantes preguntas, pero yo creo que nos vamos con otras tres y las otras podemos ir respondiéndolas por WhatsApp. Nos escriben, por favor, ahí en la invitación está el teléfono, con el mayor gusto. Nos preguntan también si para pacientes con trombosis venosas periféricas como venas varices están indicados los productos que acabamos de revisar en la charla. Por supuesto, por supuestísimo que sí, sin ninguna duda, sobre todo como apoyo terapéutico y para evitar procesos posteriores.
Entonces, recordemos que si yo tengo un paciente con una trombosis venosa periférica, me imagino yo que ya le han puesto enoxaparina o heparina de bajo peso molecular al menos por 3 días y después le han puesto warfarina y ese paciente está medicado por warfarina por 3 meses o de acuerdo al plan terapéutico que le hayan ofrecido. Y a ese paciente usted coayudantemente tiene que le puede administrar esos medicamentos. Recordar que no le puede dar, si le va a dar un ejemplo, si se le ocurre darle vitamina D, pero si se le ocurre darle vitamina D, no sea una vitamina que tenga vitamina K. Y si le va a dar algún multivitamínico, no darle multivitamínicos que tenga vitamina K, porque resulta que el efecto anticoagulante que va a hacer en este caso la warfarina lo hace bloqueando la vitamina K. Pero si ya el paciente salió de todo eso y no está medicado, usted le puede dar con confianza los medicamentos porque van a sumar, siempre van a sumar. Bueno, doctor, sí hay muchas, pero bueno, esta, buenas noches. Un paciente de 82 años post-COVID, insulino dependiente, hipertensa, es una señora con cáncer de mama. Después del COVID quedó con mucho dolor en sus piernas y se le dificulta mucho caminar. ¿Ella podría tomar este tratamiento? Sí, yo le mandaría a esa paciente, le mandaría el C-Cime, que es coenzima Q10, le mandaría incluso 2 dosis, una mañana, una mediodía el primer mes, después se la bajo a una dosis al día, y también le mandaría un medicamento que se llama Women's Complex. Ese es un multivitamínico específico para mujeres, le mandaría una con cada una de las comidas y a mí me encanta detoxificar con medicina antiomotóxica. Me gusta y yo le daría, la desintoxicaría con medicina antiomotóxica. Me gusta el mecanismo de acción. También si tienes la oportunidad, colega que esté escribiendo, si tienes la oportunidad le puedes poner 10 gramos de vitamina C endovenosa cada 3 días, por ejemplo, con todo el protocolo de aplicación de vitamina C endovenosa, porque eso tiene un efecto antioxidante y no solo el poder antioxidante, sino que disminuye o mata células madre tumorales. Hay unos trabajos que se están haciendo y aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, un trabajo mundial, donde se pone vitamina C antes de las quimioterapias para matar la célula madre tumoral, que al parecer cuando un paciente tiene cáncer le dan tratamiento y después le aparece un tumor, esa célula madre tumoral migró, pero como no tiene receptores para el quimioterapéutico, entonces cuando le dieron quimioterapia, esa célula no se pudo matar porque no tiene receptores, pero la vitamina C mata la célula madre tumoral y la quimioterapia se encarga de las demás. Es más o menos a grandes rasgos lo que están haciendo. Entonces sí, sin duda ese se lo puede dar así de esa manera. Doctor, nos preguntan que un paciente que está tomando, está dosificado con losartán, metoprolol, ¿cómo sería el distanciamiento entre la dosis alopática y la medicina funcional y por cuántos meses de tratamiento, más o menos? Eh, bueno, todo depende del paciente. El tiempo del tratamiento lo va a determinar usted con cada uno de sus pacientes de acuerdo a los niveles de presión que vaya teniendo. No necesita tener un distanciamiento. No es que me tomé el metoprolol a las 5 y no me puedo tomar el medicamento de medicina natural a las 7 porque es muy, digamos a las 5:30 porque es muy cerquita. No, no, puede tener 10 minutos. No va a pasar nada porque no va a interactuar ni con la absorción ni con el mecanismo de acción. Son completamente diferentes los mecanismos de acción. Entonces los dos van a empujar juntos, no el uno empuja por el otro. Entonces no tendría por qué tener mucho valor para el momento de formular la distancia entre los dos. Podría darlo en cualquier momento. Listo. Nos piden, doctor, que si puede volver a poner la última diapositiva antes de irnos para tomarle una foto. Vamos a compartir el machete. Sí. Ahí está. Eso es, doctor. Bueno, doctor,
mil gracias de nuevo por su compañía. Mil gracias a todos los participantes por su interés. Estamos atentos a lo que requieran de nosotros y bueno, que tengan una feliz y bendecida noche. Feliz noche, sigan ayudando a los pacientes y usen lo natural. Yo siempre digo, tengo un eslogan en mi consulta y es, lo natural es la opción. Así es, doctor. Feliz noche para todos. Bendiciones.